segunda parte del tema del deber parlo. Ya hemos hablado mucho de cómo que la sociedad es el producto de las emanaciones anticrísticas cósmicas y de cómo uno mismo, ¿verdad?, a través de las emanaciones del anticristo individual y de todas las emanaciones de los finados, es decir, de los egos, cómo nos traen del tingo al tango y nos hacen ver como sombría la vida que se dedica al despertar de la conciencia. Nos hacen ver como un desperdicio. Aquí venimos a ser máquinas y tenemos que luchar todos los días, si es que no queremos ser máquinas, pero tenemos que luchar con nosotros mismos, porque existe una fuerte oposición y nada ni nadie te celebra, ni te reconoce, ni te estimula para que trabajes en el deber parlo del ser. Si tienes una vida mecánica, horizontal allá afuera, te la aplauden, es un buen ser humano, está sacando adelante su familia. Pero si quiere sacar adelante su esencia, ese está loco, está raro. Si alguien se mete a hacer una práctica en su casa, ¿no?, espiritual, ya hacen el escandalero, ya se me está cambiando religión, está muy raro, ha de estar hasta deprimido. Pero luego tenemos otro hermano, no falta por ahí, borracho, mujeriego, desmadroso, y ese no le dice nada. Pero apenas tú quieres empezar a hollar el camino de la verticalidad, te atacan. Y si así te atacan afuera, ¿cómo está la cosa hacia adentro? Por eso el deber parlo es una lucha constante de día a día. Pero bueno, eso ya lo platicamos en la primera etapa. En esta segunda etapa, no sé si nos puedas leer, Viri, y explicar cuál sería entonces el verdadero deber parlo de la esencia y por lo tanto cuál debiera ser la consiguiente meta u objetivo de toda esencia al llegar a encarnarse en esta vida. Bueno, aquí anotamos que dice que el deber parlo del ser es el deber cósmico que consiste en hacerse consciente de todas las actividades de los 5 cilindros de la máquina humana. Y hacemos referencia tanto al 11º como al 12º mandamiento. El 11º dice, haz tu deber, y aquí es donde nos referimos a la autoconciencia, y el 12º, haz que tu luz brille. Entonces, es realmente ese anhelo, ese llamado que tiene la esencia del Padre de regresar a Él, pero con esa conciencia, ¿no? Porque anteriormente nosotros pues teníamos esa felicidad, éramos plenos, pero no éramos conscientes pues de ello. Por eso ahora es nuestra misión darnos cuenta, darnos conciencia para entonces sí regresar con esa maestría pues al Padre. Y es un anhelo muy fuerte de la esencia, pero pues por la debilidad que tiene, porque se ha alejado precisamente de su criada, es que el ego lo aprovecha y lo enfoca totalmente horizontal. Fíjate nada más, qué interesante esto que ahorita comentas. Nada es casualidad. El maestro Samael dice que nunca fueron 10 mandamientos, eran 12. Curioso, ¿no? Que quitaron el 11º y el 12º, ¿no? No fue casualidad. O sea, no les faltó tinta a los libros sagrados de acuerdo al paso de los siglos. Los quitaron a propósito. Curiosamente, haz tu deber, que consiste en precisamente adquirir la autoconciencia. Cuando se reparte el pan, ¿qué significa el pan? La sabiduría, la autoconciencia. Y haz que tu luz brille, ya sabemos que es el manejo consciente y sublimar las energías creadoras. Curiosamente van y le quitan el pan y el vino a lo sagrado que consistía o debe consistir una existencia bien vivida, ¿no? Nos quitan el 11º y el 12º, precisamente lo que es el deber parlo. Nos quitan la fortaleza o lo que le puede ayudar a ser fuerte a la esencia, porque de otra manera, pues, obviamente el ego nos engaña bien fácil como esencia, ¿no? Que siempre estamos cayendo en esas trampas que nos pone el ego por no tener claro todo este conocimiento. Y ahora vemos cómo, por eso la gente, bueno, las personas que se mencionaron al inicio de la primera parte del video, vivían tantos años, porque ellos sí hacían su deber parlo. Obviamente, ¿por qué la divinidad les da más tiempo? Porque lo están aprovechando, porque saben cuál es su deber y lo ocupan para eso, para cumplirlo y
para poder avanzar en el camino espiritual. Que a nosotros nos dieran los 12, 15 siglos, sí, en un segundo, vaya, puedes hacer cualquier estupidez. Ahora con 12, 15 siglos, pues de por sí ya como estamos degenerados, pues todavía más. Por algo la divinidad es así de sabia, pero no es injusta, porque si nosotros nos enfocamos en el deber parlo, pues es tiempo más que suficiente pues, para seguir avanzando. ¿Y qué tan lejos estamos de ver la realidad? Por cierto, que esto de los 12, 15 años, el maestro dice que se llama el principio Ulasmitaniano, además para que nos quede como referencia de lo que el maestro habla, ¿no? Pero qué tan lejos estamos de la realidad que vemos, por ejemplo, las esquelas de los periódicos y las noticias y todo, de cómo endiosamos a aquellos grandes seres aquí en México. Tenemos al hombre más rico del mundo, ¿no? Y dices, bueno, 70 años de tu vida para convertirte en el hombre más rico, pero si no trabajas en este onceavo y doceavo mandamiento, en la otra vida puedes ser un simple obrero del imperio inmenso que hoy construiste, de acuerdo a la ley de karma y dharma, y así, una veleta, un leño, como decía Samael, entre las olas embravecidas del océano, es decir, ni fu ni fa. Si no hay autoconciencia, si no hay un despertar, si no hay un deber parlo bien vivido, ¿de qué te sirve que hoy en día alcancen los supuestos cuernos horizontales de la luna y en otra vida seas una sombra y que ni siquiera recuerdes quién fuiste? Eso es triste, ¿no? Entonces, realmente por eso decíamos en la charla anterior, la primera parte, nuestro primer deber es con nosotros. Ya una vez que haces tu deber y haces que tu luz brille, pues te le pones a los pies del maestro y le dices, mi Señor, ahora sí dime qué quieres que haga. ¿Quieres que haga una labor para ti? Lo que tú quieras, porque uno, como esencia, no está para ser uno glorificado ni ensalzado. Simplemente está uno para convertirse en un servidor consciente del Hathor, de Cristo. Entonces, no podemos servirle a Cristo mientras estemos dormidos inconscientes. Así no le servimos para nada. Entonces, hay grandes seres que han transformado la humanidad. También esos seres, en su mayoría de los casos, es porque estaban siguiendo a Jesucristo una vez que hicieron su deber para. Sí, porque pues eran esencias fuertes, ya se conocían, tenían plena autoconciencia, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar a Mandela, cómo estuvo preso, cómo tuvo una vida bastante difícil a los ojos de todo, pero hacia adentro él estaba con este trabajo, siendo fuerte y siendo autoconsciente. Mientras que cuando se le presenta la prueba, cuando tiene la oportunidad de hacer algo por su pueblo, y seguramente por mandato ya de Jesucristo, pues obviamente tenía toda la fortaleza, no se identificaba con las situaciones que se daban, porque si en un circulito pequeño en el que vivimos nosotros nos atormentamos con algunos problemas que nos presenta la vida, pues no es fácil, o más bien sí, ¿no? Imaginar cómo estaba la vida de este señor, cómo le presentaban las pruebas, y él intacto. ¿Por qué? Porque se conocía, había plena autoconciencia, y esa es la diferencia. Ya cuando podemos servir al Padre, ya vienen esas misiones grandes. Por lo pronto, la única y verdadera misión pues es que nosotros trabajemos en ese fortalecimiento, haciendo elecciones en cada momento, en cada situación que nos presente la vida, por tormentosa que parezca. Ahí es cuando vamos eligiendo pues poner en práctica todos estos conocimientos que nos dejó el maestro Samael, o tomar el camino fácil, ¿no? No siempre es sencillo, pero todo nos va llevando con ese esfuerzo, ese compromiso a la autoconciencia. Pues es lo que debemos estar claros, y seguir tomando esas elecciones, en no estar responsabilizando a los demás de lo que nos sucede, sino que nosotros seamos responsables de nuestros propios actos, de nuestros propios sentimientos, y sobre todo, ¿no? Ir dando cuenta de eso que es nuestro deber hoy. Ya mañana veremos qué dice la divinidad. Es muy interesante eso porque grandes personajes como Mandela, ¿te acuerdas de Mahatma Gandhi, ¿no? Que liberó a la India,
Mandela Sudáfrica y tantos seres que han pasado por esta humanidad dejando una huella majestuosa, pero su primer labor fue hacia adentro. Entonces fue conocerse a sí mismos, trabajar en ese deber para obedecer. Y nosotros lo queremos hacer todo al revés. ¿Quién no por ahí se la pasa envidiando por ejemplo, a Mahatma Gandhi? Dice, bueno, yo quiero liberar a México. Estábamos viviendo una situación difícil, ¿no? ¿Quién no quisiera liberarlo por ahí de un copetón que se asoma por ahí? Pero lo primero que tenemos que hacer es libérate a ti mismo, ¿no? Así más o menos, así como estamos, no servimos. ¿No se acuerdan que luego hay gente que se retira de sus estudios porque dice, yo ya me cansé, yo ya quiero darme a la humanidad y ayudar y hacer grandes cosas, se salen de aquí y no hacen nada? ¿Por qué? Porque el primer labor es hacia adentro. Ya después tu Cristo sabrá qué te pone a hacer. No con eso estamos diciendo que no se debe trabajar en el tercer factor. Pero el tercer factor consiste en lo que dicen, entre más das, más recibes. Porque a fin de cuentas estás apenas haciendo tu propia luz. Pero ya que yo me quiera convertir en el Simón Bolívar, que también es un ser con mucha facultad, con mucho trabajo esotérico, y liberar aquí, no vas a liberar a nadie si no te liberas primero a ti mismo. Así como estamos, no servimos. Es que eso ya es un tercer factor, pero pues, completamente manchado de la fantasía. Y no se está haciendo por voy a ayudar, se está haciendo, por ejemplo, la gente que yo siempre le doy dinero a los que piden en los semáforos, ¿sí? No lo hace por dar dinero, lo hace porque digan que él da dinero. Entonces eso ya no es un tercer factor. Un verdadero tercer factor, sí, no se niega, puede ser eso, pero el tercer factor con autoconciencia da para mucho. Y puede ser en cualquier momento, en cualquier instante, siempre y cuando pues estemos alertas. Si no, Y puede ser hasta no dar. Exacto. Pero con esta autoconciencia. Es que pienso que todo se resume a este compromiso interno, ¿no? Porque, pues sí, obviamente no queremos, porque pues no es atractivo para el ego, ¿no? O sea, porque uno lo que busca siempre, como bien mencionó Max, es ese reconocimiento. Entonces, cuando uno va a trabajar realmente sobre sí mismo, pues, todo lo contrario, ¿no? No son aplausos. O sea, por lo mismo son estas pruebas que pone la divinidad, esos ataques externos que vienen a ser nada más reflejos pues, de las mismas emanaciones internas, pero es donde se necesita realmente pues esa dureza, esa autoconciencia y pues también esa voluntad para mantenerse en el camino y seguir fiel pues a su padre, a su criada, que por la misma inconsciencia en la que tenemos, muchas veces no comprendemos por qué tenemos que atravesar por ciertas situaciones, qué es lo que realmente está esperando el Padre de cada uno de nosotros. Pero hay algo que si uno se mantiene y con ese anhelo realmente en la divinidad, te van dando esa fortaleza, esa claridad, pues en el proceso que uno va atravesando, ¿no? Y es cuando entonces sí puede ser uno ese instrumento y servir de forma consciente a la divinidad. Y realmente son tan misericordiosos que te van dando como esos alicientes, porque realmente uno no hace la gran cosa, o sea, uno solo coopera y es pues mínimo, pero ellos precisamente para darnos esa fuerza para que no abandonemos pues el camino, pues siempre nos están como apoyando y es increíble cuando uno se va dando cuenta de toda la asistencia que siempre está detrás, ¿no? Entonces el deber Parlov es eso, este compromiso realmente con la criada de cada uno de nosotros, no dejar de preocuparnos tanto por quedar bien, por agradar a los demás, por buscar ese reconocimiento, porque pues ese no va a ser el camino, ¿no? Como dices, la palabra compromiso, ¿no? Se dice fácil, pero realmente todo lo que implica. Y lo que mencionabas, ¿no? Cuando nos ponemos en manos de la divinidad, cuando vamos trabajando de forma seria en esto, nos damos cuenta de que ellos son quienes hacen todo. Entonces, ¿cómo crece nuestra fe? Y de esta manera es mucho más sencillo este trabajo, porque si no estamos creyendo, el ego no lo hace creer, así que uno es quien hace. Y entonces pasa que nos cansamos, como mencionaba con algunos compañeros que dicen, ya me voy porque el ego pues ya se cansó y ahora quiere glorias. Y cuando no, aquí se trata de
saber claramente de dónde vienen las cosas, pues esa es la divinidad. ¿Nos cansamos o nos asustamos, no? Porque de lo más fuerte es el miedo, o sea, cuando uno realmente tiene ese anhelo y empieza ese compromiso y ese echarle ganas, lo que más ataca es el miedo. Entonces, porque no voy a poder, ¿cómo le voy a hacer? Cuando realmente, como tú lo dijiste, uno no hace nada. Y quien va abriendo el camino, pues es la divinidad, siempre y cuando vea de parte de uno pues, ese compromiso. Pues ya prácticamente vamos terminando esta charla. Esto que ahorita se comentó, pues ya es parte del cierre del tema. Y nada más aclarar, en estos temas que estamos subiendo al blog de nuestra página www.lanocesoy.com, pues hemos hablado mucho acerca de temas de autoconciencia. Entonces de repente podrán decir los que nos están viendo, pues ¿qué tiene que ver el tema del deber parloc? ¿Qué tiene que ver el tema del deber parloc con la autoconciencia? Tiene que ver mucho, porque tenemos que darle un giro a nuestra vida. No podemos trabajar en la autoconciencia de manera seria, de manera profunda, si seguimos dejando en segundo plano lo esotérico. El deber parloc nos invita a poner cada cosa en su lugar, como tú dijiste en la parte anterior, en la primera parte. Si antes los mayas, las grandes culturas, los egipcios, le dedicaban, el maestro Samuel lo decía, a lo mucho 2 horas, los venusinos, que también hacen lo mismo, le dedican a lo mucho 2 horas al trabajo simplemente horizontal. Y el resto del día es al trabajo interno. No quiere decir que en esas 2 horas no te estén autoobservando, pero el resto del día, es decir, lo importante no es venir a construir tabiques ni a llenarte la cabeza de teorías. Lo importante es cumplir tu deber para los teotihuacanos, las grandes culturas, los incas. Hay por todo el mundo grandes vestigios y por eso florecieron tanto, no en lo de afuera, sino en lo de adentro. Y conste que lo de afuera es asombroso, por su arquitectura y su perfección, pero no fue eso lo que vinieron ellos a demostrar, sino la perfección interna que lograron alcanzar a través de cumplir el deber parloc. Por eso quisimos hacer esta charla, porque no podemos trabajar seriamente la autoconciencia si seguimos dejando el tema del deber parloc en segundo plano. Es decir, voy y me rompo la madre, perdón la palabra, 8 o 10 horas en mi trabajo horizontal, y ya todo cansado, ya todo desguanzado. Ahí voy y hago mi practiquita y toda cucha, ¿no? Y espero grandes resultados. Cuando realmente es al revés. Queremos realmente despertar, vamos haciendo lo que verdaderamente vale la pena, que es hacia adentro. Lo decíamos en una ocasión como una anécdota de nuestro Samael, que lo platicó uno de sus discípulos, Julio Medina Vizcaíno, el maestro Garga Cuchines. Decía que en una ocasión visitó al maestro y lo encontró recostado. Y decía, lo confesó después Garga Cuchines, pues que él se quemó, como decimos aquí en México, se quemó al ver al maestro pues, acostado en un horario hábil de trabajo. Y le pregunta, oiga maestro, ¿y sus hijos qué van a comer hoy? Y el maestro voltea y le dice, pues el padre sabrá. Entonces dice que el otro se quedó así como, no, casi que ya no vuelvo, yo ando siguiendo a ¿no? Y al ratito el maestro sale de su meditación y en eso llega una señora y le dice, oiga, estoy muy agradecida por un favor que usted me hizo, le trajo una gallinita. Agarra el maestro la gallina, voltea a ver al maestro Garga Cuchins, que es entonces para el maestro, ¿ya? Y como regalando una sonrisa, como diciendo, ya aprendiste la lección, y le da la gallina a la maestra y le dice, negrita, hágame un caldo, ¿no? Entonces, realmente nuestro principal objetivo no es llenarnos de problemas, ni andar cobrando un sueldito quincenal. Que lo tenemos que hacer, pues hay que hacerlo. Pero nuestro verdadero objetivo es despertar. Es decir, no nos sintamos satisfechos si le dedicamos 8 o 10 horas al día a lo material y una media hora todos descargados a lo espiritual. No debe ser ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo debe ser al revés. Que nada más trabajemos lo justo necesario para llevar el pan, techo y abrigo a la casa, a nuestros hijos y a nosotros. Y el resto del tiempo ocuparlo sabiamente en el despertar, que es realmente lo que sí trasciende y lo que sí nos vamos a llevar después de esta existencia, el deber parloc debidamente cumplido.
Bueno, pues si no hay ningún comentario final. Nada más, breve, ¿no? Que el maestro Samael nos deja muchas lecciones en su vida. Hay muchos temas de los que podemos comentar, pero con que nos pusiéramos a encarnar uno de ellos en esta vida, una sola lección, el deber Pavlov es trascendente, ¿no? Es la diferencia. Es un tema en el que podemos trabajar, pero así como pues en el trabajo con la mente, en el trabajo de varias cosas que el maestro nos deja, que todos podemos trabajar en ello y tratar de hacerlo, de llevarlo a la práctica. Esto es lo que debemos hacer, ¿no? Tratar de trabajar en la práctica y no nada más enterarnos, dejarlo así como ya me enteré, y eso es todo lo que tengo que hacer. Y bueno, sí, con lo que comentan, con lo que comentaba Maca hace rato, o sea, no significa que por esto estemos diciendo que vamos a dejar de trabajar, que vamos a dejar la vida que tenemos ahora para crecer espiritualmente, ¿no? Para irnos a la montaña, a hacer prácticas, o sea, no significa eso. Significa que tienes que hacer tu trabajo interno donde quiera que estés. Estás trabajando 10 horas, pero que realmente no te estés identificando con los problemas de ahí. Que lo hagas está bien, pero no te identifiques con eso, porque si no es lo que pasa al final, terminas todo descargado porque no te deja nada de sí. O sea, es más bien un trabajo interno, espiritual. Y como en todos lados también está siempre esa enseñanza, porque si estamos atentos nos damos cuenta que cada gimnasio, cada ejemplo que bueno, nuestra divinidad nos da es para que nosotros mismos nos descubramos y nos vayamos liberando. Y porque no es casualidad que estemos también en este mundo, no es casualidad nada, simplemente es cosa de autoconciencia y de hacer fuerte la esencia, que ella misma se vaya fortaleciendo para saber cuál es realmente su misión y que ella sea quien nos guíe, también el Cristo, ¿no? Como decía el maestro Samael, ¿de qué sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? Ya aquí nada más tenemos una última reflexión. Yo la iba a leer, pero Viri me pidió leerla, entonces si me das favor, me gustaría en verde. Ok, bueno. Como síntesis o cierre, aquí pusimos que el deber Pavlov es despertar de la conciencia, estar al servicio de la criada, cooperar conscientemente. Nosotros debemos servir al Padre. Él, junto con el Cristo, hacen la gran obra. Nosotros no hacemos nada. Nuestra única misión es el deber Pavlov. Ojalá y sea de provecho a todos ustedes, que les sirva y lo que les hemos dicho en otras ocasiones, compartan estos videos, no seamos egoístas, no seamos apáticos. El tercer factor lo tenemos que hacer todos. Yo creo, a mí me parece, dicho con todo respeto y sin ínfulas de nada, que estas charlas son bien interesantes. A veces valen más estas charlas que muchas horizontales que podamos tener. Estos videos bien se pueden compartir en los institutos a los cuales ustedes pertenecen, con los grupos de amigos que estudian la gnosis a los cuales ustedes pues pertenecen, al país donde estén. Compártanos. Sé que algo de lo mucho que hemos dicho se les podrá quedar y les podrá motivar y coadyuvar en su trabajo esotérico. Ese es el objetivo de nosotros para hacer esta página de internet en favor de la gran obra de nuestro querido maestro Samael Amador. Gracias y buen día. Gracias.